bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos a los medios de comunicación, a este foro Derecho de las Víctimas y la nueva Ley General de Víctimas, organizada por la Bancada de Acción Nacional y por la Fundación Humanismo Político. Nos acompaña en esta mesa inaugural el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. También nos acompaña en esta mesa inaugural el licenciado Miguel Alessio Robles, abogado de la Libre de Derecho, notario por oposición y exconsejero jurídico de la Presidencia, y el doctor Carlos Elizondo Meyer Serra. Es maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, ha sido embajador de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y es profesor investigador del CIDE. Daremos inicio a esta mesa con las palabras inaugurales del senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva y coordinador de la Bancada de Acción Nacional. Bienvenido, señor presidente. Muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia en este auditorio. A nombre del Senado de la República les agradezco su presencia. En particular le quiero agradecer al doctor Miguel Alessio que nos acompaña el día de hoy y al doctor Carlos Elizondo que participen en esta mesa inaugural. Quiero agradecerles a todos su presencia, en particular a la señora Isabel Miranda que nos acompaña en este momento. El tema de la ley de víctimas es un tema trascendental para nuestro país. Si queremos ser una sociedad justa, próspera, equitativa, que avance, que vayamos superando nuestros retos, tenemos que tratar de manera integral la atención que debemos de darle a las víctimas. Los que hemos sufrido una agresión, un delito, sabemos el dolor desgarrador que pasa por una familia. Sabemos cómo se rompe el tejido social, sabemos cómo se traslocan absolutamente todas las relaciones sociales y familiares en el ámbito de las víctimas. Y por eso debemos de atenderlo de manera realista, con congruencia jurídica, sin demagogias y legislando lo que efectivamente atienda a las familias que están en una condición de vulnerabilidad en esos momentos. Esa es la intención de los senadores del Partido Acción Nacional. La ley que fue publicada, y parece que hay una coincidencia, pues es una ley que nunca debió de publicarse. Es una ley que tiene muchas carencias, es una ley que tiene muchas deficiencias. Y si queremos actuar con responsabilidad, tenemos que encontrar y decidir cuáles son las modificaciones que se le tienen que hacer para que sea una ley operativa, para que sea una ley efectiva y sobre todo para que sea una ley que efectivamente atienda a las víctimas, a las familias de las víctimas en el momento en que más lo necesiten. Esa es la intención de los senadores del Partido Acción Nacional. Actuar con responsabilidad y no con demagogia. Nosotros no buscamos el aplauso de unos cuantos. Nosotros lo que queremos es que la legislación en el tema de víctimas sea una legislación de largo plazo y, repito, una legislación que efectivamente atienda el problema. Esa es nuestra intención. Como ustedes podrán observar, tenemos un programa muy bien organizado, tenemos el trabajo organizado en varias mesas, tenemos una primera conferencia donde Miguel Alessio nos va a dar un panorama general de la Ley General de Víctimas, comentado por el doctor Carlos Elizondo y moderado por el senador presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Suárez. Empezamos con una primera mesa después de esta conferencia, referente al análisis jurídico de la Ley General de Víctimas, donde nos acompaña Ivette Estrada, Miguel Sarré, José Antonio Caballero Juárez, y ojalá pueda acompañarnos la subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales, la licenciada Mariana Benítez. Tenemos una segunda mesa donde hablamos de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la nueva Ley General de Víctimas. Nos acompaña Ricardo Sepúlveda, Orlando Camacho, doña Isabel Miranda de Wallace, Elías Curi. Un tercer espacio referente a la reparación del daño y viabilidad jurídica y financiera del Fondo para Víctimas. Nos acompaña el académico José Roldán Chopa,
Rafael Estrada Michel, Marco Cancino y Eric Susan. Terminaríamos con una cuarta mesa de mecanismos de coordinación multinivel e interinstitucional para garantizar derechos de las víctimas. Nos acompaña Sarirene Herrerías, Malcolm Nobrigot y Javier Cruz Angulo Novar. Como ven, nuestra intención es analizar el tema de manera integral, de manera responsable, como se debe de hacer, y definir con toda claridad cuáles son las modificaciones a esta ley que fue publicada con muchas deficiencias y con muchas carencias. Les agradezco a todos su presencia y, señor senador, podemos empezar. Gracias, senador Ernesto Cordero. Para la intervención inicial le daremos el uso de la voz a don Miguel Alessio Robles. Bienvenido, señor licenciado. Gracias, senador presidente. Con su permiso. Yo me congratulo de la organización de este foro y agradezco mucho que se me permita participar en él, porque considero que en un tema de tanta importancia para la sociedad es muy importante que esta, y especialmente las víctimas de delitos y las víctimas de violación de derechos humanos, estén enteradas de qué es lo que ha sucedido hasta ahora en todo este marco, concretamente referido a los aspectos jurídicos de construcción de la norma que entrará en vigor el 9 de febrero y de la iniciativa que presentó el presidente Felipe Calderón en esta materia. Y es muy importante que toda la sociedad esté enterada de qué es lo que sucedió para evitar críticas que no correspondan a la realidad. Se aceptan todas las críticas siempre y cuando sean realistas en función de lo que aquí se va a decir. Ciertamente hay muchos tecnicismos jurídicos en lo que voy a comentar y trataré de ser en ese punto lo más claro posible. Primero, ¿qué es lo que sucedió? Hay un ofrecimiento para crear una norma jurídica que estructure, que coordine todos los mecanismos de atención a víctimas de delitos, por un lado, y de atención a víctimas de violación a derechos humanos, por el otro. Lo primero que hay que decir en este punto, referido a las víctimas de delitos, es que el 90% de los delitos que se cometen en este país son de orden local y solo aproximadamente el 10% de los delitos son de orden federal. Y que esta materia, por tanto, es concurrente, es multicompetencial, o sea, compete tanto a las entidades federativas como a la federación, regular, tipificar delitos y regular las sanciones y las consecuencias. Siendo así y habiéndose ofrecido un cuerpo normativo que estructurara todos los mecanismos que existen en vigor ya en el país en materia de atención a víctimas, lo primero que era necesario hacer era reformar la Constitución para conferir al Congreso de la Unión facultad expresa para emitir una ley general en materia de atención a víctimas que coordinara todos los sistemas de atención a víctimas del país, y en este punto, tratando de ser concreto, debo de ser muy claro. Tanto la ley que ya ha sido publicada como la iniciativa del presidente Calderón parten originalmente de un estudio que generosamente hizo la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese estudio, la Universidad Nacional Autónoma de México expresamente le señala al Congreso de la Unión: necesita tener el Congreso de la Unión facultades expresas en la Constitución para poder emitir una ley general. Y esto es así, porque como ustedes saben, el sistema constitucional es un sistema residual en materia de facultades. Solamente tiene facultades la Federación cuando los estados de la República, las entidades, los estados de la República se la han conferido expresamente en la Constitución. Y aquí es necesario distinguir dos tipos de leyes que es fundamental para este tema: las leyes federales y las leyes generales. Las leyes federales están referidas a las materias que la Constitución reserva a los órganos federales. Y entonces las entidades federativas no pueden legislar en esa materia porque ya se la confirieron a la Federación. Las leyes generales están referidas a estas materias multicompetenciales, como es la materia de derechos humanos, por ejemplo, en donde todos los órdenes de gobierno están involucrados o tienen competencia. Y la materia de reparación de daños a víctimas es una de ellas. Por eso la Universidad Nacional
claramente le dijo al Congreso de la Unión, antes de siquiera empezar a analizar iniciativas de ley en materia de atención a víctimas, necesitas que estén en vigor facultades expresas en la Constitución. Así lo hizo saber el Gobierno federal a través de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación a la anterior legislatura, y así lo entendió el Senado de la República en la anterior legislatura, aprobando la reforma constitucional que faculta expresamente al Congreso de la Unión a emitir una ley general de víctimas, solo que lo hizo concomitantemente con la aprobación de la ley. Ya veremos después este tema, porque tiene que ver con la posible convalidación. El Senado de la República aprueba la reforma constitucional y la ley ordinaria general en atención a víctimas y la envía a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados solamente aprueba la ley general y no le da tiempo o no aprueba la reforma constitucional. De entrada, en este punto fundamental, pues la ley adolece de fundamento constitucional formal para ser emitida. Para que se entienda claramente, cualquier persona que se vea afectada por la aplicación de la ley a un caso concreto podría solicitar amparo, y con el solo argumento de la falta de fundamento constitucional expreso, no hay duda que habría ganado el amparo. Y cualquier entidad federativa o cualquier municipio que se sintiera afectado por la emisión de una ley general sin que los estados de la República le hubieran conferido la facultad al Congreso a través de la reforma constitucional, podría a través de una controversia constitucional controvertir desde luego la ley y desaparecer el orden jurídico mexicano. Por la vía de los amparos a los que me acabo de referir, cuando se emita la ley de amparo reglamentaria de la reforma constitucional en materia de amparo, a las 5 resoluciones, según la minuta del Senado de la República en esta materia, a las 5 resoluciones de amparo diciendo que la ley es inconstitucional por falta de fundamento expreso en la Constitución, no es que haya jurisprudencia como es ahora. A las 5 resoluciones desaparecería del orden jurídico mexicano la ley. En el proceso de elaboración de la ley, la Cámara de Diputados aprueba con algunas modificaciones, es un tema que no me da tiempo de tratar, pero con algunas haciendo referencia a algunas modificaciones que hizo el Senado, y la envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación, y el mismo día que la envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación se da cuenta, supongo yo, de buena fe y con fundamento, de que no aprobaron la reforma constitucional que se requería, y el mismo día, por escrito, institucionalmente, la Cámara de Diputados le pide al presidente de la República que le regrese el decreto para hacer o para resolver algunas inconsistencias que tiene la ley. 20 días después, la Cámara de Diputados resuelve a través de su mesa directiva que debe de promulgarse y publicarse la ley como la aprobó la Cámara de Diputados, y a partir de ese día, a nuestro juicio, empiezan a contar los 30 días que tenía el presidente de la República para hacer observaciones o eventualmente promulgar y publicar. ¿Qué estaba en manos del presidente de la República entonces? Independientemente de las muchas inconsistencias que tiene la ley, a las que en general me voy a referir un poco más adelante y que será objeto de análisis específico en las mesas a las que se refirió el senador Gil. Pues el presidente de la República tiene en sus manos el camino fácil, digamos políticamente correcto, de publicar una ley que de todas maneras a él no le va a corresponder aplicar ni a su administración, sino que le va a corresponder aplicar a la administración siguiente, y que eventualmente las críticas por la falta de constitucionalidad de la ley o las críticas de las víctimas, tanto de delitos como de violación a derechos humanos, por la inoperancia de la ley, las va a recibir la nueva administración. Ese era el camino fácil y responsable. Pero la verdad de las cosas, honestamente dicho, el presidente Calderón, como lo he señalado ya muchas veces, está hecho de otra manera. Y él cumplió con su obligación constitucional simple de hacer observaciones al Congreso de la Unión respecto de lo que él consideraba la inconstitucionalidad de la ley y las inconsistencias que tiene. Si había sido ya aprobado por unanimidad, digamos, o por una amplia mayoría en ambas cámaras, con mayor razón
el veto, las observaciones del presidente iban a ser superadas, porque como ustedes saben, para superar las observaciones del presidente de la República se requiere el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada Cámara. Si ya había sido aprobada por unanimidad en las dos cámaras, con mayor razón se iba a superar el veto, si es que las cámaras del Congreso de la Unión consideraban improcedentes las observaciones que hizo el presidente. Pero esto no sucedió porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, arrogándose facultades que le correspondían a esta Cámara de Senadores, tomó la decisión de que las observaciones se habían presentado fuera de tiempo porque el plazo de 30 días debió haber empezado a contar desde el día en que originalmente la Cámara de Diputados le envió al presidente de la República el decreto y no cuando se le regresó 20 días después. Esto también es importante aclararlo porque el objeto de la controversia constitucional que el presidente de la República presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es contra la ley, es en contra de la orden de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de promulgar y de publicar la ley. Ustedes saben que el presidente Peña Nieto ordenó el desistimiento de esa controversia constitucional y promulgó y ordenó la publicación de la ley. Hasta ahí el tema del fundamento constitucional para emitir la ley. Sí quiero hacer de una vez énfasis y aclarar en la forma más sencilla posible, independientemente del análisis técnico que haga la siguiente mesa sobre este punto, ¿por qué no esta ley, para efectos de las víctimas de delitos, tiene fundamento en los artículos 1, 17 y 20, como seguramente algunas de las personas que sostienen la constitucionalidad de la ley van a hacer referencia más adelante? Para que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley de carácter federal con facultades que no tenga expresamente en la ley, necesita fundamentarse en lo que se conoce como las facultades implícitas previstas en el artículo 73, fracción 30, que en pocas palabras lo que dice es: tu Congreso tienes facultades para emitir leyes en tu materia federal, para, digámoslo así, reglamentar otras facultades federales que tenga cualquier otro órgano federal. Si la Constitución, por dar un ejemplo lo más claro posible, sobre todo para los estudiantes de Derecho que nos acompañan, si la Constitución faculta al Poder Judicial Federal para resolver controversias civiles de naturaleza federal, por ejemplo, un tema de adopción internacional o un tema de matrimonio de extranjeros, el Congreso de la Unión se hace de las facultades implícitas para reglamentar esa facultad que tiene el Poder Judicial Federal, y en base a esa facultad emite el Código Civil Federal sin tener facultades expresas para legislar en materia civil federal. No hay en la Constitución una norma que diga: tu Congreso puedes emitir Código Civil Federal, y sin embargo existe el Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene facultad implícita para la materia federal. Pero no sucede lo mismo con las facultades para emitir leyes generales, precisamente porque en las leyes generales estamos hablando de temas que competen tanto a las autoridades locales como a las autoridades federales. Prueba de ello es que existen muchas leyes de carácter en el orden local que regulan los derechos de las víctimas de delitos. Olvidemos de las víctimas de violación de derechos humanos. Tan es así que 22 entidades federativas tienen ley de atención a víctimas, para que el Congreso de la Unión pueda agrupar en un orden jurídico nacional todos los sistemas de atención a víctimas previstos. Por ejemplo, en estas 22 entidades federativas que tienen ley de atención a víctimas, se necesitaba facultad expresa. Repito, el camino fácil hubiera sido: publíquese la ley y a ver qué pasa. Yo digo también, honestamente, y perdónenme la digresión extrajurídica, yo digo también,
que a la primera de cambios, cuando la ley desapareciera del orden jurídico mexicano, por los amparos o por las controversias constitucionales, hubieran dicho que el presidente Calderón, siendo abogado, no se dio cuenta de una cosa tan elemental como de que el Congreso de la Unión necesitaba facultad constitucional expresa. Eso es lo que hubieran dicho sus detractores cambiando el discurso. ¿Cuáles son el fundamento general de las inconsistencias para dejar a las mesas el análisis específico de cada uno? Por ejemplo, la ley publicada no distingue entre los mecanismos de atención a víctimas de delitos de los mecanismos de atención a víctimas de violación a derechos humanos. Y el mecanismo es fundamental porque estamos hablando de dos formas de violación o de reparación a víctimas distintas. No es lo mismo el mecanismo a partir del cual el Estado subsidiariamente va a resolver el problema de una víctima al mecanismo a partir del cual el Estado, siendo directamente responsable o indirectamente responsable, según el caso, va a reparar el daño a las víctimas. No se prevén mecanismos transitorios o de cualquier otra forma para atender a víctimas de delitos o de violación de derechos humanos anteriores a la entrada en vigor de la ley. Se prevé una comisión ejecutiva que claramente es un organismo descentralizado que no cumple con ninguno de los requisitos previstos en la Ley de Entidades Paraestatales. Además está formada solamente por particulares. No contiene normas de organización de esta comisión tan simples como convocatorias, sistemas de quórum, sistemas de votación. Más importante, no prevé una sola regla, por lo menos clara, de cuándo el Estado subsidiariamente va a entrar a la reparación del daño de la víctima en sustitución del criminal. ¿Cuáles son las obligaciones mínimas de la víctima para que el Estado esté obligado a reparar el daño? Debe de presentar una denuncia, debe de esperar un tiempo prudente para que el Ministerio Público en la averiguación previa trate de localizar a la víctima y de ver si puede reparar el daño. Tiene que hacerse una investigación socioeconómica para ver si la víctima tiene posibilidad de reparar el daño o no. No se establecen las reglas de subrogación, esto es, tampoco se establece la regla de qué pasa cuando el Estado, y estoy hablando del Estado federal o la entidad federativa, y ahorita me refiero a ese caso, repara el daño de la víctima y después aparece el delincuente o se identifica la autoridad que violó derecho humano. No tiene el Estado facultad de repetir en contra de ese delincuente o de esa autoridad que violó el derecho humano para que le regresen el dinero que le pagó a la víctima o pague los servicios que le prestó a la víctima del delito. No existe ninguna norma en ese sentido. Y lo más importante, la razón de ser, el bien jurídico protegido general de esta ley debe de ser la coordinación de todos los sistemas de reparación de daño a víctimas previstos tanto en las leyes locales como en las leyes federales. Existen muchas materias, el 80%, como he dicho, de los delitos, o 90% es de orden local, y todos los códigos penales de las entidades federativas y todos los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas prevén la posibilidad de que la víctima había reparado el daño por parte del delincuente. Existen muchas otras materias multicompetenciales. Hago referencia a dos por lo reciente de la expedición de su ley general: trata de personas y secuestro. Desde luego, por cierto, en ambas, primero se reformó la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general y después se emitieron las leyes ordinarias, por cierto. En ambas leyes generales se prevén sistemas y fondos para reparar daños a las víctimas. Esta ley estaba llamada para agrupar, para coordinar todas esas leyes, tanto las locales como las federales y las generales. Esta ley ni siquiera hace referencia a los sistemas. Prevé un solo fondo y no prevé fondos para reparación de daños en las entidades federativas. Desde el punto de vista práctico, no vamos a hablar del robo de coche o del 80%, 90% de los delitos que se cometen en este país, porque pues, eso está muy fácil. Esta ley lo que quería decir es los sistemas de atención a víctimas, aprovechando las procuradurías pro víctimas, tanto las locales como las federales y su experiencia y demás, deben de crear un fondo a partir de los fondos que ya están previstos en otras leyes y reparar por ahí los daños de las víctimas subsidiariamente al delincuente. Vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los más tristes: secuestro. Lo que una ley tiene que hacer de principio a fin, y por eso se dice primer principio y última consecuencia de derecho, es
entre otras cosas, dar seguridad jurídica. ¿A quién? A la víctima, a quien va a aplicar la ley al caso concreto, llámese juez o autoridad administrativa, y al mismo victimario. Tiene que haber seguridad jurídica. Vamos a suponer que atrapan al secuestrador. ¿Qué ley va a aplicar el juez al caso concreto para obligar al secuestrador a reparar el daño de la víctima? El Código Penal local, el Código de Procedimientos Penales local, la Ley General de Secuestro, la expedida por el Congreso de la Unión. ¿De qué fondo va a obligar el juez a que se pague el daño de la víctima subsidiariamente al secuestrador? Si el juez aplica una norma, el secuestrado va a decir, ¿por qué no me aplicaste la otra? Y va a solicitar amparo porque no hay seguridad jurídica. ¿Qué hizo entonces el presidente Calderón frente a todas estas anomalías? Primero, cumplió con su obligación constitucional. Le digo, yo observo, si ustedes consideran, señores legisladores, que las observaciones que hago no son congruentes, no son razonables, por 2/3 partes de los votos de cada Cámara, ordénenme la publicación y ya no me queda otra más que promulgar y ordenar la publicación. Si las observaciones son consideradas, modifiquen, empezando por reformar la Constitución. En este punto específico, todavía estaría por discutirse, y ahorita les doy mi opinión. ¿Qué pasa si en el próximo periodo ordinario de sesiones la Cámara de Diputados aprueba la minuta de la Cámara de Senadores que reforma la Constitución para facultar al Congreso a emitir la ley general, y después los 16 estados de la República que requiere la Constitución aprueban también la reforma constitucional y esta entra en vigor? Todavía estaría la cuestión de si es constitucional la ley o no cuando fue publicada sin fundamento constitucional. Desde mi punto de vista es claramente inconstitucional porque no pudo ni siquiera empezar a discutirse en el Congreso de la Unión cuando no tenía facultades expresas. Pero habrá quien diga que ya se convalidó ese vicio. ¿Qué hizo el presidente Calderón? Concomitantemente al inicio del proceso legislativo de esta ley que se publicó, ordenó que, tomando en consideración el estudio de la Universidad Nacional y las observaciones y las aportaciones que hicieron todas las organizaciones civiles encargadas de atención a víctimas, se elaborara una ley congruente, sensata, que coordinara todos los sistemas de atención a víctimas, y eso fue lo que se hizo. Presentó una iniciativa que yo respetuosamente le he pedido a los señores legisladores que analicen con detenimiento. Es una ley razonable, es una ley que toma lo bueno de la ley publicada, que es, por ejemplo, el ordenamiento de todas las formas de atención a víctimas posibles, que es una muy buena estructura. Se tomó lo bueno de esa ley, se incluyó la iniciativa del presidente Calderón, pero se prevé en lo general todos estos elementos que hemos criticado de la ley pública. Se prevé un mecanismo congruente de atención a víctimas que aglutina todas las procuradurías locales de atención a víctimas y su experiencia con la Procuraduría General de Atención a Víctimas. Se prevén fondos locales para atención a víctimas y de dónde sacar el dinero, y se prevén fondos, el fondo federal. Es congruente con los fondos que prevén otras leyes generales, por ejemplo, las leyes de extinción de dominio, tanto de las entidades federativas como la Ley Federal de Extinción de Dominio. Prevé mecanismos de subsidiariedad, es decir, cuándo entra el Estado en sustitución de la víctima o de quien causó la violación a un derecho humano, y se prevé también las reglas de subrogación, es decir, cuando el Estado le paga a la víctima y descubre al victimario y éste puede pagar, puede repetir en contra del victimario. Y finalmente distingue claramente entre violación o reparación a víctimas por delitos y reparación a víctimas por violación de derechos humanos, cosa que la ley que entró en vigor no hace. En fin, estas son algunas de las muchas inconsistencias que tiene la ley y que fueron objeto de las observaciones que hizo el presidente de la República. Yo creo que hoy, como están las cosas, lo que tenemos que hacer es primero solicitarle respetuosamente a la Cámara de Diputados que apruebe la reforma constitucional, a la mayoría de las entidades federativas, y luego paliar con el tema de la convalidación o no. Y segundo, entrar a un estudio serio de fondo, la iniciativa que presentó el presidente Calderón, para hacer una ley federal congruente que le sirva a las víctimas y no una ley que sea inoperante como la que desafortunadamente fue publicada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alessio. Para los comentarios.
Para comentar esta primera ponencia, le pedimos al doctor Carlos Elizondo Maestra que pueda tomar el uso de la voz. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a usted, senador Cordero, por haber inaugurado y haberme permitido hoy estar con ustedes. Y sobre todo, muchas gracias al doctor Alessio por tan clara exposición, que va a permitir a mí, que no soy abogado, entonces voy a hacer puras digresiones no jurídicas, entrar a lo que desde mi perspectiva esta ley nos enseña, nos debería de alertar sobre el proceso legislativo en México. Pero déjenme, antes de empezar lo que es, digamos, el cuerpo de lo que yo voy a hablar, sí querré decir un par de cosas, voy a hacer una digresión jurídica, un par de cosas sobre lo que a mi entender son algunos de los problemas, par de problemas centrales que están en esta ley de víctima y que incluso habría que considerar para cualquier ley de víctima. Primero, por supuesto, todo lo que estamos acá, estamos preocupados por las consecuencias de la falta de Estado de Derecho en muchas partes del país, por las violaciones a los derechos humanos por algunas de las personas que han participado desde el Estado en las tareas de combate al crimen organizado, y estamos todos claros que un Estado de Derecho, un Estado democrático, requiere de un Estado que garantice una serie de derechos de los ciudadanos y mecanismos para que estos, cuando no están debidamente garantizados, puedan ser compensados. La pregunta es, cuando se aprobó esta ley, se dijo que era de una enorme originalidad, que ningún otro Estado había dado un paso como este. A mí la verdad me preocupa mucho la originalidad en este tipo de temas. Es decir, en general en México hemos querido subsanar las deficiencias de un organismo con un nuevo organismo, digamos. ¿Por qué no hay comisiones de derechos humanos como las nuestras en los países democráticos europeos, miembros de la OECD? Pues porque esas tareas las hacen el Poder Judicial, ¿no? ¿Quién protege los derechos humanos? Pues las procuradurías, sus equivalentes, las fiscalías, los jueces, los que hacen que la ley se cumpla. Se cumple cuando se viola un derecho, ya sea por un tercero o por el Estado, pues hay mecanismos dentro del propio Poder Judicial para resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Me acuerdo muy bien cuando uno de mis amigos comisionados fue a París, cuando yo era embajador ante la OCDE, a discutir el tema del IFAI, que acababa de construirse todo este aparato que ahora tiene sus problemitas personales que ustedes conocen. Entonces fue y lo explicó ante el Comité de Transparencia de la OCDE lo que habían hecho, y alguno le preguntó: oiga, esto es temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues todo este aparato para la transparencia de la información no lo encuentras en otros países. Que cómo se soluciona esto a través del Poder Judicial. Hay reglas de qué tiene que hacer el Estado y se cumple a través del Poder Judicial. En algún momento que tuve el privilegio de estar nominado a una lista de ser consejero del IFE, hacía varios años, estaba por aquí un amigo mío politólogo, pues qué interesante, me dijo, ¿y eso es de tiempo completo? Pensaba que era un cargo honorario, que se reunían a la hora de las elecciones para supervisar. ¿Quién organiza las elecciones en México? Pues en otros países el Ministerio del Interior, con reglas que avala el Poder Judicial, la Procuraduría, qué sé yo, hay mecanismos. Tenemos que hacernos cargo que ese conjunto de instituciones que hemos construido, algunas muy nobles, con objetivos todas ellas muy loables, que le han dado mucho a los mexicanos, lo hemos hecho porque no hemos resuelto bien el problema como se debe de resolver. Yo no conozco, y espero que aquí alguien me pueda corregir, un país que se haga cargo de compensar en automático, si no aparece el criminal, a las víctimas. Yo no lo conozco. ¿Por qué no? Porque abre toda una serie de comportamientos oportunistas por todos lados. Yo pensaba, cuando originalmente me metí en este tema, que no es el mío, pensaba que una ley para las víctimas de la violación de los derechos humanos, que es lo que haría más sentido, pero no una compensación para cualquier delito. Entonces, ahí hay un tema de fondo que creo que hay que tener presente a la hora de rediscutir esto. Ahora déjenme entrarle un poco más a lo que a mí me preocupa de lo que nos dice esto del proceso de toma de decisión
tanto a nivel ejecutivo, pero sobre todo el Poder Legislativo. Primero, yo me puse a leer esta ley cuando creo que fue el Procurador General de la República, al momento de su promulgación, dijo que esta ley era perfectible. Bueno, por supuesto, todo es perfectible en la vida, pero normalmente no vas aprobando leyes y el día que la apruebas dices, es perfectible. Y cuando me la puse a estudiar, me di cuenta que era mucho más que perfectible. Déjenme ponerlo en un español muy básico, es un desastre. Ya el abogado lo dijo con la precisión y el cuidado que lo puede hacer un agente con su formación y con su talento. En mi caso lo tengo que decir mucho más llanamente y podría dar algunos ejemplos si hubiera interés, pero creo que no me compete esa parte. Es un desastre por las cosas que dijo y por otras muchas que creo que se irán discutiendo a lo largo de este seminario. Y sí preocupa que las dos cámaras la hayan aprobado prácticamente por unanimidad. ¿Dónde estaban los asesores? ¿Dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los académicos? ¿Dónde estaban los pesos y contrapesos que se requieren para que los legisladores aprueben cosas, si me permiten la expresión aquí en la casa de unos sensatas? No es una ley sensata, para decirlo muy rápidamente. Y pasó en un tiempo récord, cuando había otras iniciativas, cuando se había hecho un estudio al que hizo referencia el licenciado Alessio, un estudio que indicaba cuáles eran las rutas que tomar. Se optó por una estrategia fast track, porque en el momento políticamente parecía expedito. Esta es mi primera reflexión. ¿Cómo le hacemos para evitar la legislación al vapor? Ya lo vimos, hay unos desmanes el 1 de diciembre, se meten unos señores a la cárcel, a lo mejor tenían derecho, de razón de estar o no, no tengo idea de los casos concretos de los señores de los desmanes, no sé si eran los culpables o no, y se modifica la ley para sacarlos. Pues para eso no es el proceso legislativo. El proceso legislativo es para sentar las bases cuidadas, pensadas hacia adelante, de las relaciones entre los poderes, de las relaciones entre los poderes y los ciudadanos, de las relaciones entre los ciudadanos, y no está para manifestaciones de tipo político. Entiendo que es un proceso político, por eso me dedico yo a la ciencia política, pero tiene que estar cuidado el producto como lo que es, las bases con las cuales nos relacionamos, porque si esas bases están mal y generan esta confusión que ya nos mostró el licenciado Alessio, desde que puede ser declarada inconstitucional si aprobara la ley de amparo, las modificaciones a la ley de amparo, hasta todas las complejidades por falta de cuidado en las competencias que implica, pues estamos simplemente creyendo que resolvemos un problema, tomándonos una foto y creando un problema mayor. Otros países, Francia, por ejemplo, ¿cómo resuelven estos temas? Toda ley tiene que pasar por un proceso de constitucionalidad. Aquí no lo hacemos sino ex post, con lo cual tienes un proceso enormemente complejo que te lleva a tener vigente durante un tiempo una ley que a lo mejor es inconstitucional. Tenemos que pensar en esos mecanismos. Pero el segundo tema, en fin, esa es mi perversión, yo debe haber sido funcionario de Hacienda en otra cosa, pero en fin, acabé acá. Las implicaciones presupuestales, tú también, las implicaciones presupuestales de esta ley son realmente incalculables. Digamos, casi todos los países, Estados Unidos lo tiene muy claro, toda ley que se emite solo y solo si están claros cuánto cuesta y disponibles los fondos. Tiene que haber una appropriation bill, una medida que le permita tener los fondos adecuados. Esta ley abre una caja de Pandora, obliga a la Cámara de Diputados, porque sí dice la ley, déjenme si encuentro rápido la frase en cuestión. El Congreso de la Unión deberá proveer los fondos necesarios a fin de que se cuente con los recursos necesarios para las víctimas. ¿Cuántos? ¿Cómo? Los que se necesiten. Las leyes tienen que tener claras sus implicaciones presupuestales. Entonces creo que también nos debe llevar a reflexionar sobre lo que se han discutido en algunas ocasiones, no lo hemos logrado aterrizar, que es una ley presupuestal donde obligue
o una ley reglamentaria de, habría que ver dónde, que obligue a que cada vez que el Congreso de la Unión emite una ley, solo lo puede hacer si está claro el impacto presupuestario y disponibles los fondos. Porque como decía por ahí un amigo mío, amistad que no se refleja en el presupuesto no es amistad. Ley que no tiene contemplado cómo va a costar y cómo se pagar no es ley, es retórica. O bien nos vamos a quedar con un mero compromiso que va a dejar a todos insatisfechos, o bien vamos a tener que usar recursos de alguien más para pagar esto, porque los presupuestos, pues el dinero es fungible, pero a alguien le tienes que descobijar de su lado, como se dice muy rápidamente. Entonces creo que vamos a tener que hacernos cargo de las implicaciones presupuestales de las leyes para ir armando un conjunto de ordenamientos jurídicos que tengan consecuencias y que no queden en el mero nivel retórico. Finalmente, puede ser un poco duro, pero la poesía no es un buen inspirador para las leyes. Decía el señor Sicilia, hay que llamarlo por su nombre, pues el señor Sicilia, en su artículo del Proceso, que esto de no irse preocupando por tecnicismos es como muy mundano. No, las leyes son antes que nada tecnicismos, no son principios generales, aspiraciones del pueblo mexicano. Las leyes tienen que estar técnicamente bien hechas, y si las leyes no están técnicamente bien hechas, además de que generan una enorme complejidad en su administración, pues pueden tener incluso impactos contrarios a los deseados. Pueden generar comportamientos oportunistas. En fin, creo que urge una revisión de esta ley, urge verla con ojos frescos, con ojos críticos, abrevando de la mejor experiencia internacional, teniendo en cuenta también que muchas de estas tareas corresponden a entidades, concretamente a la Procuraduría y al Poder Judicial, que merecen la atención, los recursos, el cuidado político para resolver de tajo estos problemas y no ir generando, como en materia de derechos humanos, el sistema de derechos humanos más caro del planeta Tierra. No es una frase que digo aquí nada más. Si uno suma los presupuestos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con todos los presupuestos de las comisiones locales de derechos humanos, ningún país del mundo gasta tanto en eso. Yo les pregunto, ¿tenemos el mejor sistema de protección de derechos humanos? No. En contra, si uno ve el presupuesto de los poderes judiciales locales, se gasta poquitito. De las federaciones que estudiamos, ahí no puede decir del mundo, pero las federaciones que estudiamos en un texto que publicamos la doctora Magaloni y yo, pues encontramos que México era el que menos gastaba en los poderes judiciales locales. Entonces, como el dinero es finito y la capacidad política de impulsar cosas es finita, en vez de estar mejorando de raíz el problema, que sería fortalecer la procuración y la administración de justicia, andamos creando unos instrumentos que dejan contentos a algunos, que son muy populares en el corto plazo, pero no creo que ayuden a resolver el problema de fondo, que es que no haya víctimas, y para eso se requiere una mucho mayor capacidad institucional. Pues muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elizondo. Hemos convenido en esta mesa un mecanismo de diálogo, y para provocar una segunda ronda de comentarios quisiera enumerar algunas de las preocupaciones fundamentales que han estado en la reflexión a propósito de esta ley. Ya decía el doctor Alessio el tema de la constitucionalidad, porque si uno revisa el objeto de la ley, uno entiende que la ley tiene como propósito reglamentar derechos constitucionales, regular de manera indirecta derechos procesales de las víctimas y, por el otro lado, ordenar un conjunto de facultades de los distintos niveles y ámbitos de gobierno, lo cual correspondería a una ley general, y para eso, como ha dicho el doctor Alessio, se requiere una reforma constitucional. Pero hay otros elementos que puedan ser objeto de análisis en esta mesa. Por ejemplo, el mecanismo de reconocimiento de víctimas. Me parece que ese mecanismo está muy lejos de ayudar a las víctimas. Dice la ley que quien se considera víctima primero tiene que ir a un registro nacional, luego tiene que ir a un sistema nacional de víctimas y luego tiene que ir a sacar una carnet de identificación como víctimas. No dice a quién, ni qué derechos, ni qué servicios
implica esa carnet. Entonces vamos a dejar a la víctima en una especie de viacrucis, encontrando una ventanilla para que se le reconozca el carácter de víctima y en consecuencia tenga acceso a los beneficios y a los derechos que establece la ley. Un primer tema de preocupación. El fondo. Dice la ley que el fondo es un mecanismo de reparación del daño de las víctimas y tiene dos supuestos: el supuesto de ser víctima de un delito y el supuesto de ser víctima de una violación de derechos humanos. En estricto sentido, la señora Florence Cassés ha sido reconocida por una autoridad constitucional, la Corte, como que se le han violado sus derechos humanos. A menos que tenga yo una lectura incorrecta del planteamiento de la ley, ella podría ir al fondo y pedir una indemnización porque se le han violado sus derechos procesales y un órgano, la Corte, ha resuelto y se ha pronunciado formalmente reconociendo la violación de derechos humanos. Eso también queremos como ámbito, como objeto de esta ley. La posibilidad de que alguien que se le robe su coche pueda replicar, si no tiene seguro, ante este fondo para que podamos pagar, le paguen el Estado el vehículo que le fue robado. En una lectura de la ley parece que todo esto queda comprendido. Otro tema. La reforma constitucional de 2008 parte de una premisa, que buena parte de la impunidad de nuestro país y el desapego de la sociedad frente a las instituciones que procuran y administran justicia tiene que ver con la impunidad. Y la impunidad está asociada directamente a la saturación de las instituciones que se encargan de procurar y administrar justicia. Y precisamente por eso toma una posición el Poder Revisor Constitucional, el Poder Revisor de la Constitución, y plantea mecanismos de justicia alternativa, mecanismos alternativos de solución de conflictos. En una lectura que yo hago me parece que hay dos camisas de fuerza que introduce esta ley a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por un lado, dice la ley que las víctimas tienen derecho a que los autores de los delitos sean enjuiciados. En consecuencia, ¿qué pasaría con las soluciones no jurisdiccionales de solución de conflictos? Pero luego dice otra cosa la ley que me parece todavía un poco más complicado de explicar. Dice la ley, hay una presunción legal en la ley, que si hay mecanismo alternativo de solución de conflictos, hay una presunción de que la autoridad indujo a la víctima a optar por el mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces, el avance que plantea la reforma constitucional queda ahora, digamos, restringido por una ley que protege a una de las partes en el proceso penal. Planteo otro dilema. Todos sabemos que en nuestro sistema constitucional está prohibido aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de una persona, pero también dice nuestra Constitución que sí se puede en beneficio. Si esta ley establece derechos y acceso a ciertos bienes a quien es considerada víctima de un delito, ¿qué va a pasar con las víctimas de delitos o de violación de derechos humanos antes de la entrada en vigor de la ley? En estricto sentido tendrían derecho a la aplicación retroactiva en beneficio. La ley no dice nada sobre eso. No tiene un mecanismo de implementación que distinga a partir de qué momento o a qué personas consideradas como víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos van a quedar comprendidas en la ley. El 9 de febrero va a haber una fila a los mecanismos que establece la ley pidiendo la aplicación retroactiva de los bienes, los derechos y las reglas que están establecidas en esta ley. Se denuncian aproximadamente 2 millones de delitos al año, si no mal recuerdo. La ley establece por delito el supuesto de reparación o de compensación de aproximadamente hasta 1 millón de pesos. Ahí hay 2.000 millones de pesos, nada más en los que se denuncian formalmente. Ese fondo, con esa consideración de la víctima, con esta, digamos, obscuridad de la consideración de las víctimas, que hoy ya lo son, antes de la entrada en vigor de la ley, pues como decía el doctor Carlos Elizondo, plantean un problema financiero serio que no está resuelto ni en la ley ni en la discusión política. 900.000 millones, perdón, 900.000 millones. 900.000 millones, es correcto. Es casi el PIB. Casi el PIB. 70%. Es correcto. Qué bueno que vienen los que saben. Yo soy abogado, así que no me van. Bueno, son algunas consideraciones para provocar una segunda ronda de comentarios. Doctor Alessio, si quieres, por favor, intervenir. Gracias. Yo no hice referencia a la parte presupuestal. A mí me parece que es absolutamente inoperante y por más dinero que hubiera no puede operar la ley como está. Prueba de la
falta de sensatez de la ley publicada, y menciono prueba de la sensatez, de la razonabilidad de la iniciativa del presidente Calderón, es que cuenta con la autorización de la autoridad hacendaria que se llama autorización de impacto presupuestal. Es una ley sensata, la autoridad hacendaria dice así sí puede operar la ley, así sí puede entrar subsidiariamente a resolver el problema de las víctimas, así sí puede entrar subsidiariamente a resolver el problema de violación a derechos humanos. Y ciertamente el fondo del problema es el fondo al que se refiere el doctor Carlos Elizondo. Con toda razón, los presidentes de los tribunales de justicia de todas las entidades federativas reclaman autonomía económica, autonomía financiera. Es verdaderamente una pena para quienes somos estudiosos del derecho ver la forma en la que se administra justicia en todos los órdenes locales. La pobreza con la que los jueces y los secretarios de los juzgados comunes administran justicia local. Y estamos hablando, para hablar de esta materia, del 90% de los delitos que se cometen en el país. Doctor Elizondo, por favor. Gracias. Del presupuesto federal, y del cálculo rápido. Yo diría nada más dos cosas muy rápido. Cuando el senador Roberto Gil nos dice que todo queda comprendido, es que todo queda comprendido en principio. Veremos cómo en la práctica se va entendiendo esto. Pero, por ejemplo, tienen derecho a beca todos los que hayan sido, todos los hijos de quienes hayan sido víctimas mientras estén estudiando. Entonces, en principio, hubo un ataque en 2 bandas criminales, murieron 8, esos sicarios tienen hijos, comprenden dentro de la ley de víctimas. A lo mejor está bien, porque son víctimas, no son culpables, pero hay que hacernos cargo de qué estamos diciendo cuando escribimos y suscribimos una ley como esta. Tiene incluso cosas muy curiosas que yo no sé a qué vayan a llevar. La ley dice que la ley obliga, que hay todo un capítulo educativo, a eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia. Un padre podrá pedir que se retiren el material que hace referencia a la guerra de revolución, por ejemplo, eso es apología o no, no sé, digamos, es tal la ambición y todo comprensión de la ley que te puede permitir todo tipo de comportamientos. Cuando dice el senador Gil que podrá dar colas cuando entre en vigor, me sorprendería que no hubiera, decir, si la sociedad se toma en serio esta ley, debería haber colas, porque abre una avenida para la compensación de todas las víctimas, pero no ayer, cualquiera en principio, porque no está limitado de forma alguna. Entonces sí creo que, y con eso terminaría, no creo que sea un tema que se pueda dejar mucho tiempo sin resolver, porque si no las consecuencias de enmendarlo después pueden ser muy complicadas, porque incluso les pregunto a los abogados, el que ya sometió una compensación, un reclamo y se cambia la ley, pues puede argumentar que en el cambio de la ley se violentaron sus derechos y retroactivamente no puede aplicar, no podrá la víctima decir, bueno, yo solicité mientras estuvo vigente, entonces me debes a mí aplicar la ley que estuvo vigente. Entonces no sé, pero podría tener implicaciones de ese tipo. Entonces creo que los legisladores tienen una tarea urgente. Gracias, doctor. A partir de este momento iniciarán las mesas temáticas de los temas que se han discutido en este momento, en esta mesa. Agradecemos obviamente al presidente del Senado, el coordinador de la Bancada de Acción Nacional, su participación en esta mesa, al doctor Miguel Alessio, al doctor Carlos Elizondo, sus comentarios en esta primera aproximación a la ley. Les pedimos a todos ustedes que nos sigan acompañando en las siguientes mesas. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.